la cabeza y del cuello. Como ustedes pueden ver en las imágenes, estamos viendo los vasos de la cabeza y el cuello. Estamos hablando de arterias y venas, ¿verdad? Ahora, para hablar de lo que son los vasos, cabeza y cuello, primeramente vamos a hablar del corazón, ¿sí? ¿De dónde vienen esos grandes vasos? Hablando de arterias y hablando de venas, ¿sí? Estos grandes vasos, como ustedes pueden ver, tenemos aquí al corazón, que es como el motor. Les había dicho que es como el motor de un automóvil, ¿sí? El corazón, entonces, fíjense, está formado por 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿sí? En el lado derecho, donde ustedes ven aquí en la imagen, van a observar a las grandes venas. En la parte superior vemos a la vena cava superior, inferior, vena cava inferior, ¿sí? Vamos a poder ver el lado izquierdo al callado de la aorta, fíjense, es este arco, por donde nacen los grandes vasos, pero arteriales, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el aparato circulatorio? Hablando de vasos, ¿cierto? Entonces, esta vena cava superior recibe los vasos, recibe la sangre de la parte superior de la cabeza y el cuello, y la vena cava inferior de la parte inferior de nuestro cuerpo. Hablamos de diafragma, vena torácica, ¿sí? Parte inferior, ¿sí? De las extremidades inferiores, por eso se denomina vena cava inferior, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de arterias, estamos hablando del callado de la aorta, ¿sí? Al hablar de estas arterias, hablamos de los grandes vasos, como les dije. Fíjense, si yo agarro y divido en dos, el lado derecho, el lado izquierdo, voy a observar al tronco brachiocefálico por el lado derecho, y en el lado izquierdo voy a ver a la arteria carótida común y arteria subclavia, ¿ya? Quiero que tomen en cuenta algo muy, muy importante. Primero les voy a preguntar, las venas van a recoger la sangre, ¿sí? Recogen la sangre. ¿Qué tipo de sangre recogen las venas? Desoxigenada. Muy bien, sangre desoxigenada, ¿cierto? O impura, si ustedes quieren. Y las arterias, entonces, llevarán sangre oxigenada. Oxigenada. Exacto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense. Les voy a hablar de la vena cava superior porque vamos a estudiar los grandes vasos de la cabeza y el cuello, ¿cierto? Fíjense, la vena cava superior recoge la sangre desoxigenada de la cabeza al cuello, llega la sangre, ingresa a la aurícula derecha, pasa esta válvula tricúspide, pasa a ventrículo derecho, pasa la sangre ¿a dónde? A las arterias pulmonares. ¿Y va a dónde? A los pulmones. Se oxigena esta sangre, retorna por las venas pulmonares, ingresa a aurícula izquierda ya purificada esta sangre, quiere decir que la sangre ya está oxigenada, círculo izquierdo, y se va a la aorta, y en la aorta se va a distribuir a través de sus grandes vasos a todo nuestro organismo, ¿sí? Ahora, la circulación que lleva esta sangre venosa, ¿sí?, hasta los pulmones se denomina circulación
través de estos grandes vasos arteriales, lleva y distribuye la sangre a nuestro organismo. Eso se denomina circulación mayor, ¿sí? Entonces, voy a hablar primero de las arterias. Las arterias nacen a partir de este callado de la aorta. Vamos a estudiar a estas específicamente. En el lado derecho nace un tronco denominado tronco brachiocefálico. A partir de este tronco se van a dividir dos arterias. Una arteria que es la carótida común y otra que es la arteria subclavia. En el lado izquierdo, que ustedes ven aquí en la imagen, no hay tronco brachiocefálico. Directamente se divide en carótida común y arteria subclavia. ¿Sí? Entonces, en el lado derecho hay tronco brachiocefálico y en el lado izquierdo no. Aquí les muestro. Vean. ¿Sí? Tronco brachiocefálico se divide en subclavia derecha y carótida común. Lado izquierdo directamente subclavia izquierda y carótida común izquierda. ¿Sí? Entonces, vemos la diferencia entre el lado derecho con el lado izquierdo. A partir del arco o el callado de la aorta nacen estos grandes vasos. ¿Sí? Ahora, la carótida común, fíjense, que asciende o sube a nivel del cuello, se va a dividir en dos, en carótida externa y carótida interna. ¿A qué nivel? A nivel del cartílago tiroides, la famosa manzana de Adán, es esta. ¿Sí? A partir de ahí se va a dividir esta carótida común en carótida externa y carótida interna, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Es lo mismo que ustedes ven aquí en la imagen izquierda. ¿Sí? Se está dividiendo igual a nivel del cartílago tiroides. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, doc. Muy bien. Sí, doctora. Entonces, voy a encontrar dos estructuras importantes en la división de estas carótidas, ¿sí? Fíjense, lo mismo que vimos hace un momento. Tiene carótida común, se divide en carótida interna y carótida externa. Voy a encontrar dos estructuras importantes. El glomo carotidio, que es este, miren, una glándula pequeña, y al seno carotidio, que es una pequeña, podemos decir una pequeña protuberancia o un pequeño aumento de volumen. ¿De quién? De la carótida interna, ¿sí? Si yo les pregunto dónde se encuentra el seno carotidio, ¿está en la carótida interna o externa? ¿Chicos? Interna, doctora. Interna, ¿no es cierto? Muy bien, aquí está la carótida interna, el seno carotidio. ¿Cuál es la función de estas dos estructuras? Miren, gracias a esta inervación que tiene, fíjense, está el nervio glosofaringeo, ¿sí? Inervando tanto el glomo carotidio como el seno carotidio, tiene las siguientes funciones. Primeramente, este glomo carotidio, también denominado retrocarotidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque otros lo denominan también como intercarotidio, interretrocarotidio. ¿Por qué? Porque se encuentra entre las dos carótidas, tanto interna como externa, y un poco posterior, ¿sí? Entonces, este glomo carotidio se dice que es un quimioreceptor. ¿Qué va a hacer? Va a analizar la composición química de nuestra sangre, ¿sí? Entonces, va a analizar, pasa la sangre si es que hay cambios
sangre mediante estas pequeñas, ustedes ven aquí, va a transmitir esa información de esta variante química en sangre a nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Es como un informante, en otras palabras, ¿sí? Entonces, quimioreceptor. El seno carotidio que se encuentra en la carótida interna es un baroreceptor que es sensible a las variaciones de presión sanguínea, ¿sí? Entonces, si hay aumento en la presión sanguínea, también va a llegar la información a nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Es otro informante, pero de la presión sanguínea. El glomo carotidio es un quimioreceptor, ¿sí? Va a percibir los campos químicos que existen en la sangre, ¿sí? Ahora, hablando de lo que es la carótida externa, ¿dónde está la carótida externa? Muestro esta imagen. Fíjense, les dije, ¿verdad?, que se divide la carótida común en dos, una externa y una interna. Esta seccionada será la carótida interna y esta es la carótida externa, como su nombre lo indica, externamente, por fuera, ¿sí? Esta carótida externa, vean, tiene múltiples ramificaciones, ¿cierto? Entonces, a estas múltiples ramificaciones se las denomina también como colaterales. Les explico. Estas, miren, carótida externa, esta carótida externa va a tener dos terminaciones principales. Una que es la temporal superficial, la que ustedes ven aquí, y otra que es la maxilar. Estas son las últimas ramas, por eso se denominan terminales, donde termina esta carótida externa. Y las ramas colaterales son las que salen lateralmente de esta rama principal, ¿sí? Entonces, hablando de las ramas colaterales, voy a hablar de la arteria tiroidea superior, arteria lingual, arteria faríngea ascendente, arteria facial, occipital, auricular posterior, ramas parotidias de la auricular posterior y la arteria temporal superficial. Estoy hablando de 7, ¿sí? ¿Dónde están? Fíjense, carótida externa es esta, ¿sí? Entonces, tiene un ramo tiroideo superior, otra colateral lingual, faríngea ascendente, ¿sí? Se ven, ¿no es cierto? La faringe ascendente tiene el ramo facial, ¿sí? Aquí no está, aquí está, no está saliendo directo, fíjense, viene, hace una pequeña curvatura a nivel de la mandíbula y miren, esto es arteria facial. Otro ramo colateral es la occipital, aquí está. Auricular posterior, aquí está. Y los ramos parotidios estarán a este nivel. Aquí se encuentra la glándula parótida, entonces estos pequeños ramos parotidios se van a ramificar a este nivel, ¿sí? Y los ramos terminales de esta carótida externa serán la temporal superficial y la maxilar, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Chicos, Sí, se entiende, Doc. ay, no. ¿Qué ha pasado? Me he asustado con la imagen. Carótida interna, ¿sí? Ya les
Fíjense, divide una carótida externa, la que acabamos de ver, y otra interna. La carótida interna, internamente en la cavidad craneal. ¿Sí? Entonces, esta carótida interna, dentro de la cavidad craneal, va a formar unas curvaturas denominadas también como sifón carotídeo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Fíjense dónde se encuentra. Ingresa entonces a la cavidad craneal, ¿sí? Y va a formar este sifón carotídeo. Fíjense, ¿cierto? Además que este sifón carotídeo se encuentra íntimamente relacionado con los nervios de la región. ¿Cuáles son los ramos de esta carótida interna? Presenta ramos terminales porque son terminaciones de esta carótida interna intracraneal o dentro del cráneo. ¿Sí? Aquí les mostré, ¿verdad? Miren, fíjense. Aquí está. Porción petrosa, ¿sí? Por el agujero carotídeo ingresa, ¿sí? Estamos viendo lateralmente a un canal carotídeo. ¿Se acuerdan cuando vimos huesitos? Ahí está. Muy bien. Entonces, este sifón carotídeo va a tener ramos terminales, que es la arteria cerebral anterior, ¿sí? Comunicante posterior está aquí, coroidea anterior, ¿sí? Cerebral media, que no está acá en la imagen, claro, pero está a este nivel. Aquí está, porción cerebral. Vean. Ahora, estos son los 4 ramos terminales, pero tiene una colateral importante, que es la arteria oftálmica, ¿sí? Ojo que estamos hablando de la carótida interna, el sifón carotídeo, que tiene ramos terminales, que son estos 4, y un ramo colateral, que es la arteria oftálmica, que es esta, ¿sí? Aquí pueden ver en una imagen también algunos ramos de la arteria oftálmica, ¿sí? Al anterior, al posterior, musculares, central de la retina. Fíjense, está íntimamente relacionado con el globo ocular, ¿sí? Las estructuras vecinas y los músculos también de la región ocular. Fíjense, presenta colateral, supraorbitario, palpebrales, ciliares posteriores y lagrimal. Aquí les puse cómo está en el libro. Se divide en grupos. Está colateral oftálmico. Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, ¿sí? Y una rama terminal que se denomina dorsal de la nariz o nasal dorsal, la cual se anastomosa con la arteria facial y forma la arteria angular. ¿Cuál es esa? Voy a mostrar una imagen. ¿Sí? Fíjense, en esta imagen les voy a mostrar. Aquí está la facial, ¿verdad? Termina la facial, internamente, la carótida interna viene aquí, ¿sí? Se anastomosa y va a formar el ramo angular, ¿sí? Miren, aquí está la arteria dorsal de la nariz o nasal dorsal, se anastomosa con la arteria facial y adopta el nombre de arteria angular. Miren, carótida interna, como se ve internamente dentro de la cavidad craneal. Aquí está el sifón
carotidio, y aquí pueden ver también en esta imagen carotidio y su ramo por la carotida interna intracraneal, la arteria oftálmica. ¿Sí? Esta imagen está bastante didáctica. Vean, carótida interna, la que está cortada será la carótida externa. ¿Se entiende? Carótida interna. ¿Se entiende, chicos? Sí, Doc. Sí, Doc. Un poquito complicado los ramos, ¿sí? Solamente les estoy mencionando. Ustedes sus trabajos van a realizar los esquemas y demás, ¿sí? Porque si les empiezo a hablar de todos los ramos de cada uno, se van a confundir. Quiero que se ubiquen cuáles las colaterales, principales y las terminales de cada arteria. Bien, entonces hablamos de la arteria subclavia, ¿sí? Se había mencionado la arteria subclavia en el lado derecho, nace a partir del tronco brachiocefálico, en el lado izquierdo directamente del callado de la aorta, ¿sí? Entonces, la arteria subclavia se encuentra íntimamente relacionada con los músculos escalénicos, ¿ya? Se denomina porción preescalénica, porción interescalénica y porción postescalénica, precisamente por la relación que tiene con los músculos, ¿sí? Voy a mostrar esta imagen, ¿sí? Relacionada justamente con lo que es el músculo escaleno anterior. Aquí podemos ver las colaterales y terminales de esta arteria subclavia. ¿Sí? Aquí tenemos a la arteria vertebral, torácica medial, tronco, tiro, cervical, que se va a dividir en tiroidea inferior, cervical ascendente, cervical transversa, supraescapular, ¿sí? Cervical profunda y dorsal de la escápula. Miren, entonces, ¿cuáles serán las relaciones con las porciones del músculo escalénico? La porción preescalénica, ¿sí? En el lado derecho, esta arteria subclavia en su origen 3 centímetros posterior a la clavícula. Anteriormente se va a encontrar los siguientes ramos o estructuras con las que se está relacionando esta arteria subclavia derecha: el nervio vago, asa subclavia y el nervio frénico, la vena subclavia, tronco brachiocefálico, músculos infrayoideos de la clavícula y la articulación esternoclavicular. ¿A qué se refiere? A que esta arteria subclavia se encuentra relacionada con las estructuras vecinas de la región, pero anteriormente les estoy mencionando todas estas estructuras: el nervio vago, vena subclavia y los músculos infrayoideos. Posteriormente, esta misma arteria se va a relacionar con el nervio laríngeo recurrente, membrana suprapleural, ligamento vértebro-pleural, nuevamente con las estructuras vecinas, ¿sí? A eso se refiere las relaciones que tiene esta arteria subclavia. Ahora, en el lado izquierdo es con las mismas estructuras vecinas, excepto que el nervio vago no entra en contacto con esta arteria subclavia. En el lado derecho sí entra en contacto. ¿Ves? Aquí está el nervio frénico y el nervio vago. A diferencia que en el lado izquierdo el nervio vago no entra en contacto con esta arteria. En la porción interescalénica entre los escalenos está relacionado con el plexo braquial, y en la porción postescalénica está relacionado con el músculo serrato anterior, facial cervical y la clavícula. Igual nos está hablando de las relaciones con las estructuras vecinas,
que tiene esta arteria subclavia. Entonces, ¿cuáles son los ramos colaterales de esta arteria subclavia? Tiene 9 colaterales, ¿sí? Vertebral, torácica interna, intercostal, intercostal suprema, cervical profunda, tiroidea inferior, cervical ascendente, transversa del cuello, supraescapular y dorsal de la escápula. Pero simplemente vamos a estudiar 5 colaterales que nacen de la porción interescalénica. ¿Sí? Aquí les estoy mostrando en rojo las 5. La vertebral, torácica interna, transversa del cuello, supraescapular y dorsal de la escápula. Fíjense, tenemos a los ramos de la arteria subclavia, ¿sí? Vertebral, torácica interna, troncotirocervical y el costo cervical profunda, intercostal supremo. ¿Sí? Son estos ramos colaterales que van a venir a irrigar la región de donde, de la clavícula, de la escápula, ¿sí? Arteria torácica interna, hablamos de la caja torácica, ¿verdad? Fíjense, aquí está en la imagen la relación que tiene con estas estructuras esta arteria subclavia. Tenemos otra imagen igual. Miren, arteria subclavia. Aquí están ramos, ¿verdad? Aquí está la cervical superficial, dorsal de la escápula y vean la relación que tiene con estos músculos denominados escalenos, ¿cierto? ¿Se entendió la arteria subclavia? Sí, doctora. Muy bien, si yo les pregunto qué arteria se encuentra relacionada con los músculos escalenos, sí, íntimamente relacionada con los músculos escalenos, ¿cuál me responde? La arteria subclavia, ¿verdad? La que acabamos de ver. Por eso tiene la arteria subclavia una porción preescalénica, interescalénica y posescalénica. Bien, eso en cuanto a las arterias. Ahora vamos a estudiar a las venas, ¿sí? A diferencia de las arterias, cuando, aquí les voy a mostrar nuevamente la imagen, las arterias llevan la sangre a las diferentes estructuras de nuestro organismo, ¿cierto? Y las venas recogen, ¿sí? ¿Por qué? Porque recogen toda la sangre desoxigenada o contaminada, si ustedes quieren, de todo el organismo, ¿sí? Recogen, que van al corazón, ¿sí? Se purifica y nuevamente se distribuye a todo nuestro organismo. ¿Está bien? ¿Se está entendiendo esa parte? Sí, doctorita. Muy bien. Entonces, son 6 venas principales que van a recoger, entonces, todo lo que son la sangre desoxigenada, ¿de dónde? Del cuello y de la cabeza. Hablamos de la yugular interna, yugular externa, yugular anterior, tiroideas inferiores, vena cervical posterior, vena vertebral. ¿Sí? ¿Se está cortando el audio, chicos? No, doctora, yo le escucho bien. No, doc. Bueno, ¿Cómo está, Jorge? Perdón por intractarme. No te preocupes. Sí, es que debe ser tu audio de la computadora o debe ser del celular, no sé. Está claro para ti. Ya, gracias, doctora. Listo. Ya, muy bien. Entonces, son estas venas que van
venosa. Yugular interna, yugular externa, yugular anterior, tiroideas inferiores, vena cervical posterior y la vena vertebral. ¿Sí? Todas estas venas van a terminar o llegar a la vena cava superior. Al inicio les dije que la vena cava superior recibe la sangre de la parte superior del cuello y de la cabeza, ¿cierto? Las estructuras superiores, por eso es vena cava superior. Entonces, estas venas, que son las 6 importantes, van a terminar en la vena cava superior. Fíjense esta imagen. Les había mostrado inicialmente igual de las arterias, ahora les muestro de las venas. ¿Sí? Aquí pueden ver la vena brachiocefálica y brachiocefálica izquierda. ¿Dónde está la vena cava superior que les dije? Está aquí, ¿sí? Esta vena cava superior que recibe la sangre desoxigenada de la parte superior del cuello y la cabeza se divide en dos: vena brachiocefálica derecha y vena brachiocefálica izquierda, ¿sí? A partir de esta vena brachiocefálica van a emerger quienes se van a dividir en yugular interna, yugular externa y yugular anterior. Es esta, fíjense, esta es la yugular anterior, esta es la yugular interna, la que ustedes ven más gruesa, ¿sí? Y la yugular externa. Ahora, ¿dónde estarán las tiroideas superiores? Las tiroideas superiores se encuentran a nivel de ¿quién? De la glándula tiroides que está aquí. Entonces, a este nivel están las tiroideas superiores y la cervical posterior que les mencioné se encontrará posteriormente a nivel de la nuca. ¿Sí? Esas son las venas importantes del cuello y de la cabeza. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la vena yugular interna. Como su nombre lo indica, llega a la cavidad craneal y se encuentra dentro del cráneo internamente. ¿Sí? Está íntimamente relacionado con los senos de la cavidad craneal. ¿Qué son los senos? Son los espacios que tienen una forma triangular o cilíndrica que se encuentran donde entre las capas denominadas también dura madre, vía madre y aracnoides. Fíjense, estas son las estructuras con capas o tiendas también que se llaman, que van a cubrir y proteger al cerebro y al cerebelo en la parte inferior, ¿sí? Entre estas capas hay unos espacios denominados senos, ¿sí? Entonces, esta vena yugular interna está íntimamente relacionado con los senos. ¿Por qué? Porque va a venir a recoger la sangre venosa, ¿sí? De la cavidad craneal a través de estos senos denominados también, fíjense, seno sagital superior, seno intercavernoso, seno esfenoparietal. Todos estos que ven aquí está mencionando son estos espacios que están cubiertos por esta vena yugular interna. Estas ramificaciones que ustedes ven son los ramos de la yugular interna que están relacionados con estos senos, denominados también senos cavernosos, intercavernosos, sagitales, sigmoideos, etc., ¿sí? De acuerdo al lugar donde se encuentra. Entonces, recibe la sangre venosa de la cavidad intracraneal. Ahora, esta vena yugular interna también
tronco tirolingofacial, vena faríngea, vena tiroidea media. ¿Dónde están? Fíjense, hemos hablado de la cavidad craneal, ¿verdad? De esta vena yugular interna. Entonces salen ¿por qué agujero salía la vena yugular interna? Los que han pasado plástica ayer. ¿Perdón? Agujero yugular. Muy bien. El agujero yugular. Yugular. ¿Sí, Jorge? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, fíjense, esta es mi vena yugular interna, la que ustedes ven gruesa, ¿sí? Sale por el agujero yugular de la cavidad craneal, porque ya les dije, las venas recogen. Sale y va a emitir sus ramos colaterales, denominada vena facial, es esta, ¿sí? Vena facial, vena lingual, aquí, no está mencionada, vena tiroidea superior, que es esta es tiroidea superior, porque hay otra tiroidea media a este nivel, ¿sí? Tiroidea superior, tronco tirolingofacial, es este. ¿Por qué se denomina así? Porque tiene un ramo tiroideo, un ramo facial y otro ramo lingual, por eso se denomina tirolingofacial, ¿sí? Además, una vena faríngea y una vena tiroidea media que les dije que está aquí. Estas son las ramas colaterales de la de la yugular interna cuando sale de la cavidad craneal. ¿De dónde? Del agujero yugular, denominado también antiguamente como agujero rasgado. Podemos ver otra imagen, ¿sí? Mucho más clarita de las colaterales. ¿Sí? Aquí está la facial. Podemos ver, ¿sí? Las mismas colaterales que ya mencionamos. Tienen otra imagen. Perdón, aquí voy a terminar mencionándoles dónde está. Denme un segundito, no sé si les puse la otra imagen, voy a revisarlos. Y les voy a mostrar después. Ya, eso en cuanto a la yugular interna, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver lo que es la yugular externa. Como su nombre lo indica, se encontrará externamente, ¿verdad? En la cavidad craneal por fuera y también el cuello, ¿verdad? Ahora, en esta imagen pueden ver la relación de la vena yugular externa. El cuello tiene origen, dice, en la vena superficial y la vena maxilar. ¿A qué se refiere esto? Como ya les dije, las venas recogen, entonces esta vena yugular tiene su origen en la vena temporal superficial y en la vena maxilar, ¿sí? Ese es uno de sus orígenes. El otro origen, estamos hablando en este caso del tronco de la yugular externa. Fíjense, les estoy hablando del origen temporal superficial y maxilar. Estas dos van a terminar en un tronco. Entonces, este tronco, denominado también tronco de la vena yugular externa, que será el origen, ¿sí? Tiene entonces dos orígenes, ¿verdad? Un origen temporal superficial y maxilar, y el otro origen de este tronco será a nivel de la glándula parótida, aquí, ¿sí? Ese es su otro origen. ¿De quién? De la vena yugular externa. Ahora, viene y va a dar también ramos colaterales. ¿Cuáles son las colaterales de esta vena yugular externa? Será la auricular posterior. Fíjense, aquí está la temporal superficial y la maxilar, ¿sí? Acá estará el tronco
yugular externa. Ahora va a emitir sus colaterales. Será la auricular posterior, será la vena occipital superficial, las ramas cervicales a nivel del cuello, subcutáneas, ¿sí? Y la vena de la cavidad timpánica a nivel del conducto auditivo externo, ¿verdad? Va a ingresar, se va a ir a la cavidad timpánica. Y otro ramo supraegaético. No pude encontrar, chicos, una imagen más precisa. Habían imágenes que estaban todas en inglés. Así que usé esta para poder ubicarnos un poquito mejor. ¿Ya? Ahora bien, vamos a hablar de la vena yugular anterior. La vena yugular anterior es esta, chicos. Fíjense, aquí está como número 3. Fíjense, aquí igual. ¿No? Yugular interna está la que está más gruesa, yugular externa será la número 2 y la yugular anterior es esta, ¿sí? La yugular anterior que se encuentra relacionada en la parte anterior y superior del cuello. Estamos hablando de la región supraioidea. Miren, aquí está el huesito ioides, ¿cierto? Entonces, esta yugular anterior va a venir a dejar sus ramos para la región supraioidea. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo, chicos? Sí, Doc. Doctora. Sí, doctora. Muy bien, yo sé que son muchos nombres, chicos, pero hay que hacer los esquemas, ¿sí? Para poder comprender mejor. Ahora, otra de las venas importantes que mencionamos, la vena vertebral. Esta vena vertebral que se encuentra en relación con los plexos vertebrales. También está en relación, ¿verdad?, con lo que son los ramos espinales, ¿se acuerdan? Está aquí a nivel de las vértebras cervicales. Simplemente mencionar estas relaciones que tienen importancia a nivel de las vértebras cervicales. Ahora, otra que mencionamos era la vena cervical profunda, ¿recuerdan? Está relacionada con quién? Con la región posterior o de la nuca. ¿Sí? Aquí está. Cervical posterior. Esta es la vertebral, ¿cierto? Aquí está la cervical posterior. Las tiroideas inferiores relacionadas con quién? Con la glándula tiroides. Aquí están, fíjense, tiroideas inferiores. Estas, ¿no? ¿Sí? Simplemente relacionadas con la glándula tiroides. Esta es la glándula tiroides, chicos. Y aquí arriba, este es el cartílago tiroides. Ya no se confundan. Cartílago tiroides y glándula tiroides. ¿Sí? Simplemente nos habla de las relaciones que tienen estas venas tiroideas con la glándula tiroides. La vena subclavia, ¿sí? Que es esta, que simplemente se continúa esta vena subclavia con la vena axilar y que va a terminar justamente lo que era la vena brachiocefálica. ¿Se acuerdan de la vena brachiocefálica? Por donde se emitían los ramos para las venas yugulares, ¿no es cierto? Se dividía en yugular anterior, yugular externa, yugular interna, ¿no es cierto? Esta vena brachiocefálica se va a continuar con la vena axilar, ¿sí? Simplemente es una mención que hace Rubier en esta parte, porque estamos hablando de la región de cabeza y cuello, ¿verdad?
la región axilar que ya no la vamos a estudiar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Se comprendió? Bien. Está todo claro, Doc. Ya, muy bien. Quiero que se vayan ubicando dónde están, en qué regiones, ¿sí? Les voy a enviar lo que es la tarea.